le damos gracias a Dios por este tiempo que vamos a dar inicio a esta enseñanza de mujeres. Damos la bienvenida a todos los que nos acompañan por medio de las redes sociales. Y bueno, vamos a orar para dar inicio a este tema del día de hoy. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por todo tu amor, por toda tu bondad, por toda tu gracia, Señor, porque tu palabra siempre nos enseña, nos anima, nos corrige, nos instruye y nos consuela. Y queremos, Señor, y aún nos desafía. Tu palabra siempre tiene el poder para transformarnos. Y aquí estamos una vez más, Señor, en tu presencia para poder recibir tu palabra y seamos edificadas, Señor. Ayúdanos. Queremos reconocer que sin ti nada podemos hacer y que solamente eres tú el que obra en nuestras vidas. Te pedimos que nos ayudes a prestar atención y guardar tu palabra, poniéndola por obra en nuestra vida. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén, hermanas. Damos gracias a Dios. Nos da un gusto, ¿verdad?, poder estar aquí recibiendo su palabra. Y bueno, el tema de hoy, la serie es el orden de Dios. Y el tema 5. Y el tema dice así: vuelve al orden la mujer por Cristo. Repito, vuelve al orden la mujer por Cristo. Bueno, la mujer que tiene la promesa de Dios para su vida y familia volverá al orden, ¿verdad? ¿Cuál es esa promesa de Dios? Pues Cristo, del cual un día salieron, es decir, nosotras, ¿verdad?, como mujeres hemos salido de la desobediencia que antes vivíamos, que nos trajo muchos problemas y muchas maldiciones, ¿verdad? Porque no había obediencia, había desobediencia. Un desorden era la vida que vivíamos, no deseando que nadie nos diga lo que tenemos que hacer, ¿verdad? En rebeldía total y necedad, haciendo lo malo, pecando contra Dios, pensando que todo lo conocemos, ¿verdad? O todo ya podemos nosotros saberlo. Y bueno, en esa condición estábamos, y es ahí, de favor allá el pequeñito, si lo ayudamos, ¿verdad? Y es ahí donde entonces vemos cómo esa condición en la que estábamos nos llevaba a tener un corazón endurecido, indiferente a las cosas de Dios. Pero hay una promesa, ¿verdad? Mujeres, hay una promesa, gracias a Dios. La promesa es Cristo. Y bueno, Génesis 3:15. Génesis 3:15. Dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Versión Reina Valera 60. Génesis 3:15 en lenguaje sencillo. Vamos a escuchar lo que dice: haré que tú y la mujer sean enemigas. Pondré enemistad entre sus descendientes y los tuyos. Un hijo suyo te aplastará la cabeza, y tú le morderás el talón. Fíjense aquí como dice, ¿verdad?
te aplastará, dice, la cabeza. Un hijo suyo. Ahí está la promesa, ¿ya? Que estamos hablando. La promesa es Cristo. Y tú le morderás el talón. Es de una manera metafórica, pero está hablando de Cristo, ¿sí? La promesa de Dios, amadas hermanas, es Cristo. Esa obra redentora para buscar y salvar lo que se había perdido. Vemos en este versículo su misericordia, su bondad. ¿Qué más podemos ver? Su amor sobre su creación, pero también el dolor y sufrimiento de Cristo por nuestros pecados. Y también la derrota de Satanás, vencido por la muerte y resurrección del Hijo de Dios. Es ahí donde dice, le pisó la cabeza, o la aplastará la cabeza. Es decir, que no hay pecado, no hay mal, ¿verdad?, que venza, sino que Cristo venció, ¿sí? Y a través de esta promesa, todas estamos convencidas de que es lo único, ¿verdad?, que puede ordenar nuestras vidas, volvernos al orden. Es la única manera de volvernos al orden, al diseño del principio, desde el Génesis, desde que Dios nos creó, nos diseñó, ¿verdad? Desde ahí, volvernos a casa. Dios escogió a Abraham. ¿Quién era Abraham? Un pagano, era de Ur, dice la escritura, de los caldeos, y acostumbrado a los ídolos de su región, ¿verdad?, del lugar donde él vivía. Pero Dios llamó a Abraham y se le reveló Dios. Tuvo una revelación, ¿verdad?, de quién era Dios y de Cristo, Dios mismo. ¿Se acuerdan cuando Isaac, ¿verdad?, va y le pide que sacrifique a su hijo? Fue así como podemos entender la voluntad de Dios para nuestra vida, cuando se nos ha sido revelado el sacrificio de Cristo. Y vamos a ver que aquí a Abraham también se le había revelado Dios. Génesis 12:1 al 3. Acompáñenme ahí con su vista, ya sea en sus Biblias o aquí atrás, ¿verdad?, de mí. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás, ¿qué?, bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Por la obediencia y la fe en Abraham, ¿verdad? La fe de Abraham, que era una fe no muerta, era una fe, ¿verdad?, que llevaba acción. Entonces esa fe llevaba obediencia. Es la fe verdadera. Esa es la fe que nos hace a nosotras, ¿verdad?, estar confiadas en la promesa que es Cristo, y saber que cuando yo tengo fe y obedezco, mi vida se ordena. ¿Cuántas aquí ya vemos prontas para oír y para obedecer, ¿verdad? Cuando oímos el consejo de la palabra y nos dicen por ahí, nos cae el 20, lo ponemos por obra, no esperamos para mañana. Y se ve en nuestro diario vivir, se ve en la forma de cómo vivimos, se ve en las decisiones que tomas, se ve, ahí se ve tu fe y tu obediencia. Y vemos que Abraham tenía esa fe, ¿verdad? Esa fe, porque le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Es una orden, ¿se dan cuenta?
No le dijo, oye Abraham, ¿quieres? Pues si quieres puedes salir de tu tierra, ¿verdad? Y de tu parentela. No, le dice, sal de tu tierra y de tu parentela. ¿Y qué pasaba con Abraham? Acuérdense que él era un pagano, ¿verdad que sí? Era un hombre que había vivido acostumbrado a muchas costumbres familiares, sociales, de todo tipo. Ahí estaba él, ¿verdad? Pero Dios lo quería sacar. Le estaba diciendo, no, no, no seas igual que los demás, ¿verdad? Yo quiero que tú salgas de tu tierra, de tu parentela, de una manera, ahí fue literal, pero hoy es referente a la parte, ¿verdad? No de que no veamos a la familia, ¿verdad? O que no, que nos vayamos de donde vivimos y corramos, ¿verdad? A otro lado. Bueno, hay quienes Dios sí les puede decir esto directo y sí es algo personal, ¿verdad? Pero si no es el caso, vemos que se está también refiriendo a esta parte de qué costumbres todavía tengo, ¿verdad? De esa parentela, de esa familia o de esa sociedad en la que yo estoy y que están no a favor de la palabra de Dios, ¿verdad? No a favor de las cosas de Dios. Entonces aquí es una orden de Dios que le da a Abraham y nos las da a nosotras. Solo hay dos cosas, ¿verdad? Cuando nos dan una orden, solo hay dos cosas que hacer, no hay más. O obedezco o desobedezco, ¿verdad? No hay otra cosa más que si lo tomo como, si es una orden, entonces la voy a obedecer si mi corazón está dispuesto a obedecer, y si no, pues lo voy a desobedecer. Si obedecemos, hay promesa de Dios para que de vuelta viniera al orden en su vida de desorden de Abraham y luego una vida pagana, pero desordenada, que había vivido Abraham. Pero Dios quería que viniera al orden, que se volviera a Él. Mujeres, ¿qué hacemos cuando recibimos una orden de Dios por medio de su palabra? Ejemplo, bendecir y no maldecir. Luego, a la primera oportunidad que se nos presenta, podemos decir buenas palabras a quien nos ofendió. Porque si es así, entonces somos obedientes y la promesa de Dios vendrá, ¿cierto? Hebreos 11:8 al 10. Por la fe Abraham, siendo llamado, bien importante, fue llamado. ¿Cuántas aquí son llamadas? Amén, ¿verdad? Dios nos ha llamado. El que es llamado y no ha comedido, ¿verdad? Entiende su responsabilidad, sabe su compromiso con el que lo llamó. No es con el hombre, acuérdense, nada es con el hombre, es con Dios directamente. Y dice que obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Como herencia, dice, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Por la fe, ¿verdad? Dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces, nuestra fórmula queda así: obediencia traerá orden, ¿verdad? Obediencia más bueno, sería igual a orden, igual a bendición. Le creyó a Dios y obedeció sin saber, fíjense, a dónde iba.
Eran pasos de fe esperando en Dios. Hermanas, ¿cómo aplica este principio de la obediencia a nuestras vidas? Porque ese es el principio que extraemos de la vida de Abraham. En el área espiritual, pregunta, ¿qué te ha hablado Dios? ¿A qué te ha llamado? A Abraham lo sacó del mundo de los caldeos. Y se dice que sacrificaban humanos. Era una cultura muy sanguinaria. ¿Será que nosotras el Señor nos quiere sacar ¿de qué será? Tú sabes de qué Dios te quiere sacar, ¿verdad? De las redes sociales, que a lo mejor pasamos más tiempo, de programas nocivos para nuestra salud mental, emocional y física. Porque eso es lo que hacen, ¿verdad? Metemos información de más y a veces toda esa información que permitimos a través de series, de programas televisivos, no que no veas algo, pero disciérnelo, no lo comas todo. O sea, cuando nosotros tenemos tiempos en casa, mujeres, y vemos tele todavía, digo, y todavía te das el tiempo para eso, yo no digo que no, pero no te quedes ahí comiendo todo lo que ves. Discierne las cosas y desaprueba lo que Dios desaprueba de esos programas. Ajá. No permitas que entre lo que no debe entrar a tu mente, a tu emoción, a tu vida. Porque de lo contrario, pues tendremos consecuencias. Y a veces decimos no pasa nada, pero ¿qué crees? Te va quitando el deseo, ¿verdad? De más de las cosas de Dios. Eso es lo que va pasando. Vas teniendo menos ganas de estar con el Señor. Te atrapa. Y que sabemos muy bien que mucho de eso que todavía permitimos hoy nos llevó en mucho tiempo nuestro corazón a la idolatría. ¿Sí? Ahora, no siempre es así en todas nosotras, ¿no? Hay quienes ya dicen, no, pues pastora, yo ya no veo, prefiero aprovechar ese tiempo, pues para meterme mejor directo, ¿verdad? Al YouTube y sacar una receta mínimo, ¿verdad? Para mi familia. Ah, bueno, ya es diferente. Ya tú diriges, ¿verdad? Lo que vas a ver, lo que no, y para provecho. Pero cuando no es así, cuidado. Necesitamos salir. Por eso es que Dios le dijo que saliera de su tierra y de su parentela, de todas esas costumbres que tiene aún la familia. Y bueno, a lo mejor algo de lo que nos quiere Dios quitar o sacar también son de los malos hábitos que aún traemos, ¿verdad? Por decir, dejar a lo mejor la estufa en la lumbre y salir a comprar rapidito. Que luego decimos, no, rapidito voy y regreso. Pero no vemos el peligro, ¿verdad? Sino que a veces son hábitos que no son buenos. O dejar los trastes durante la semana sucios. O irse con una amiga sin avisar que salimos a la familia, ¿verdad? Y a veces eso se hace un mal hábito, porque dice, la andan buscando, no, pues que no está, no, ¿a dónde fue? ¿Quién sabe, verdad? Y si le pasa algo, pues ya nadie se enteró. ¿Por qué? Porque los malos hábitos se vuelven conductas, ¿verdad? Y de todo esto, hermana, nos quiere sacar el Señor. Y si hablamos de pecado, pues más, ¿verdad? ¿Cuántas seguimos o conseguimos a veces, más bien, comprar accesorios, ropa, zapatos, etcétera, mintiendo para obtenerlos y no siendo sabias, ¿verdad? Fíjense que los apóstoles sabían que habían de obedecer a Dios antes que a los hombres, pero también
ir en contra de nosotras mismas a veces trae choque, ¿verdad?, de pensamientos. Aquí los apóstoles, ellos estaban bien clara en su mente y en su corazón cuándo debían obedecer a Dios y cuándo, ¿verdad?, se tenían que someter a los hombres, siempre y cuando estaba en autoridad Dios. Pero a veces nosotras no podemos distinguir, nos cuesta trabajo distinguir. Entonces, a veces tenemos oposición de los demás porque piensan diferente a la palabra de Dios. Y al escucharlos, somos nosotras tentadas a creer de primera mano lo que pues la amiga me dice, lo que la familiar me dice, lo que la vecina, la de la tienda, la del mercado, y no según Dios. Entonces debemos escuchar la voz de Dios, así como Abraham escuchó la voz de Dios, para que en el caminar diario, al aprender su palabra, nosotras obedezcamos en nuestras áreas de la vida y conozcamos cuál es su buena, agradable y ¿qué? Perfecta voluntad. Si seguimos en Génesis 12:6. Génesis 12:6 dice así: y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de ahí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente. Y edificó allí ¿qué? Altar a Jehová, e invocó el nombre ¿de quién? De Jehová. Y Abraham partió de ahí caminando y yendo hacia el Negev, Abraham y Sarai en Egipto. Bueno, es la parte que sigue en el 10, pero ahorita les digo esta parte. Entonces, aquí vemos que del 12:10 en adelante, vamos a ver cómo empieza la purificación de la fe en Abraham, en la vida de Abraham. Vamos a ver que la fe se purifica. Dice que hubo grande hambre en la tierra. Dice ahí 12:10. ¿Ya estamos ahí? Dice: hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Fíjense que cuando yo estaba leyendo esto, yo decía: Señor, ¿nos tocará ver algo así en nuestro país? Dice que él estaba viendo cómo había una grande hambre en la tierra. Se entiende que ahí donde él estaba. ¿Qué es, hermanas, lo que necesitaremos para tiempos de hambruna? ¿Qué es lo que necesitaremos? Fe, ¿sí o no? Fe, ¿verdad? Obediencia a Dios. Eso es lo que vamos a necesitar en esos tiempos, si Dios nos permite pasar por ahí. Y si no, pues gloria a Dios, ¿verdad? Pero fe, obediencia. ¿Qué nos puede causar la necesidad de no tener alimento? ¿Qué nos podría causar? Ansiedad, miedo, ¿sí? Inestabilidad emocional, física Pero entonces, si confiamos en que Dios proveerá, ¿Él qué? Él lo hará, ¿verdad? Él lo hará, Él lo hará. Y no nos faltará, ¿verdad que no? Cuando estamos, ¿verdad?, entendidas de que sin fe es imposible agradar a Dios.
Y con fe, pues es posible agradarlo, ¿verdad que sí? Y cuando Él es agradado, Él bendice por la obediencia. Él no dejará a su pueblo, es una promesa. Versículo 11. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: He aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios, dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora, pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Qué palabras, ¿verdad? ¿A alguien le gustaría escuchar esto de su esposo? No, ¿verdad? Pero sin embargo, déjenme decirles que a veces nos ha tocado escuchar así palabras de ellos, ¿verdad? En alguna otra cosa o en alguna otra manera o forma, pero ahí es donde comprendemos que son humanos, ¿verdad? Que son humanos y que también fallan, ¿verdad? Aquí vemos a un Abraham de fe diciendo esto: me prefiero proteger yo, ¿verdad?, que protegerte a ti. Entonces, prefiero mentir que eres mi hermana, pues para que te lleven a ti y no a mí. Yo guardarme, ¿verdad? Yo librarme. Bueno, hermanas, no se sorprendan si les pasa esto, ¿verdad?, con sus esposos. Es algo humano que llega a pasar. Perdónenlos, bendíganlos, ¿verdad? Y digan: Señor, bueno, está bien, tú me protegerás, tú me ayudarás. Y eso ahorita vamos a ver, ¿verdad? Que Sara precisamente fue lo que experimentó. Abraham, aquí vemos que a costa de su esposa, pues él quería librarse y pues mintió, diciendo una verdad a medias, terminando siendo una mentira para Dios, ¿verdad que sí? ¿Qué sucede aquí, hermana? Que las circunstancias nos prueban, ¿cierto? En una hambruna, ahí seremos probados, ¿verdad? Nos prueban. ¿Cómo vamos a responder ante la amenaza, ante la inseguridad, ante el enojo, ante los celos, la ira, la envidia, el miedo, el egoísmo, la codicia del ser humano? ¿Sí? ¿Cómo lo haremos? Hermanas, ¿de verdad lo haremos siendo infieles o fieles? Permaneciendo o siendo traidores, ¿verdad? Perdonando o vengándonos. ¿Cómo vemos en Abraham, en Sara? No vemos a Sara yéndose, ¿verdad?, y dejándolo, tampoco. Nuestras acciones a veces dan mucho que decir de nosotras, dándonos cuenta que nuestro carácter aún no ha sido transformado, aún no dominamos algunas áreas en nuestra vida. Pero vemos que Sara no actuó, ¿verdad?, de una mala forma, a pesar de lo que su esposo había decidido. Ella se mantuvo. 14, versículo 14. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón a su casa con grandes plagas, por causa de Sarai, mujer de Abraham. Fíjense lo que hizo el Señor. No fue el marido, ¿verdad? No fue el esposo.
fue el Señor, ¿verdad? Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa. Oigan, ¿por qué no dice que por causa de Abraham? ¿Por qué no? Si él era el varón, el líder, pues porque había desobedecido. Y Dios no bendice la desobediencia. Seas hombre o seas mujer, ¿verdad? Seas líder o no seas líder, no va a bendecir lo que está en desobediencia. Dijo, por causa de Sarai, mujer de Abraham. Porque Sarai no pagó igual, ¿verdad? No dejó que Dios fuera. Por eso dice, mía es la venganza, dice el Señor, yo daré ¿qué? El pago, ¿verdad? Ella no se vengó, ella no lo traicionó, ella no le fue infiel. Ella se mantuvo como viendo al invisible, creyendo, ¿verdad? Y Dios obró. Así es nuestro Dios, hermanas. Así es nuestro Dios. Si tú estás en alguna injusticia o consideras que estás siendo injusto, ¿verdad? Tal persona, tal situación que estás pasando, Dios no se queda sin hacer nada. Dios actuará, ¿sí? Obrará, ¿sí? Pero nos pide algo, fe y obediencia. Ajá, fe y obediencia. Seremos bendecidas. El versículo 18. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana? Fíjense, tuvo que ser descubierto en su mentira, ¿verdad? Fue expuesto, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer. Y era un egipcio, el faraón. No, ni creía en Dios. Y fíjense, era más sensato, ¿verdad? Más honesto. Dice, ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Dios haciendo justicia, ¿verdad? Dios guardando a Sara. Dios, a pesar de que el esposo estaba en desobediencia. ¿Sí? Por eso, mujeres, no seamos cómplices del pecado. No. Si tú ya sabes que hay pecado y en tu familia y tú ya te diste cuenta, Dios te está permitiendo darte cuenta que hay cosas ocultas que a veces tú ya te tocó ver, no te hagas que, como dice el pastor, que la Virgen nos habla, ¿no? Que no sabemos qué está pasando. No, porque así Dios no va a obrar. Va a pasar lo de Ananías y Zafira. Finalmente la mujer consintió y los dos murieron. Entonces, no hagamos eso, sino que oremos y con valor y respeto. Eso sí, mucho respeto al esposo, ¿sí? Pero con valor, ¿verdad? Decir lo que es pecado, pecado. Y exhortar el pecado, hermanas. Eso no debemos dejarlo. Y bueno, ya si no quiere hacer caso, ¿verdad? Ya ahí, hasta ahí está nuestra parte. ¿Ya? El Señor ya actuará. Por falta de fe o pecado cometido, pues pasó esto. Y vemos cómo Dios tuvo que intervenir para proteger a Sara. En la medida que obedecemos, nuestra fe, hermanas, crece y se afirma, es más sólida. Primera de Pedro 1:7 dice, nosotros como Abraham y Sara, Primera de Pedro 1:7, no lo escribí, hermanas, ¿está acá atrás? Sí. Ok, entonces ahí lo vamos a leer. Primera de Pedro 1:7.
A ver, ayúdenme a leer ahí a donde están ustedes. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. Dice, ¿verdad? Sometida a prueba nuestra fe. Y tanto Sara como Abraham fue probada su fe. Acuérdense que nuestra vida en Cristo es personal, ¿cierto? Entonces, ambos se nos es probada la fe. En el matrimonio, en la familia. Si los hijos son creyentes también, nacidos de Dios, también, ¿verdad? Se les es probada su fe personal. No, vemos también que la escritura, ¿por qué creen que en la escritura hay varias veces escrito no temas, diciendo Dios, ¿verdad? No temas. ¿Por qué creen? Porque lo contrario de no tener miedo, ¿qué es? Ajá. Pero ¿están de acuerdo que si nos dicen no temas, o sea, ten valor, es porque hay miedos, es porque hay inseguridades, ¿verdad? Es porque nos amedrentamos, o sea, nos atemorizamos. Una estadística dice que 7,000 temores están dentro del ser humano. Imagínense, miedo a la oscuridad, miedo a emprender algo, miedo, o sea, hay varios miedos en el ser humano que de alguna manera es algo natural en el hombre, en el ser humano, pero miedo a morir, miedo a enfermarse, hay muchos temores, muchos miedos. Y bueno, sentir miedo, pues es de humanos, ¿ah que sí? Es de humanos, pero esto no debe ser un estilo de vida que estemos viviendo, ¿verdad que no? Hoy actualmente con la pandemia, ¿qué sucedió? Mucha gente, ¿verdad? Muchas mujeres, muchas personas dejaron entrar el miedo. Y se dice que mucha gente no murió por el virus, sino de miedo. Imagínense si no es algo fuerte en el ser humano. Por eso es que el Señor en su palabra nos dice no temas. Y pues eso es lo que Dios, con esta experiencia que vivió Abraham, ¿verdad? Es lo que le estaba diciendo. A ver, ¿por qué tienes miedo, Abraham? Te llevó a pecar contra mí, tu miedo, temor. Y a veces pecamos contra Dios cuando hay miedo. Como lo que pasó con Adán y Eva, ¿verdad? Se escondieron porque tuvieron miedo. Pero esto es algo que Dios entiende de nosotros, ¿sí? Porque es algo humano, es algo que está dentro de nosotros, pero no lo justifica. Es decir, que Él te va a dar su palabra, para que tú tengas valor. ¿Se acuerdan de esas palabras que Jesús dijo? No teman, manada pequeña. ¿Sí? Yo siempre que recuerdo esas palabras que Jesús les dijo a sus discípulos, a mí me alienta mucho porque dice, no teman, manada pequeña. Él siempre está ahí para protegernos. Otro de las, pues, parte de estos temores de Abraham era que le decía a Dios, mira, no me has dado prole, familia, ¿verdad? Porque acuérdense que Abraham no podía tener hijos junto con su esposa, Sara. ¿Quién será mi heredero? ¿Acaso será mi esclavo? ¿Verdad? Y era como una
un temor o un no saber o un tener ahí también Abraham. Y bueno, la incredulidad de cierta manera de Sara, ¿verdad? Porque era estéril. Pero finalmente cree. ¿Quién? ¿Sara o Abraham? Aquí fue al revés. O Abraham. Vamos a leer las escrituras, ¿ok? Abraham creyó a Dios. ¿Sí? Creyó a Dios. Y vemos a Abraham que iba afirmando su fe, ¿verdad? La iba afirmando cada vez más. Se ve que el que quería, pues, un heredero era Abraham. Es decir, que Dios lo había sacado, ¿verdad? Del lugar de donde había estado para meterlo a desiertos, a pruebas de fe, día tras día. Eso lo iba a llevar a crecer en la fe. Pero a veces estamos como el ejemplo de este niño, miren. Este es un niño que vio cómo su mamá sembraba unos rosales en su jardín. Y el niño estaba atento a lo que su mamá hacía y le pregunta, ¿en cuánto tiempo veremos esas rosas, mamá? Su mamá le dijo, muy pronto, hijo. Y el día siguiente, el niño se levantó temprano para observar, ¿verdad?, los rosales. Y desesperado dice, mamá, no se ven aún, no se ve nada. ¿Por qué, mamá? La mamá le dijo, todavía falta, hay que dar más tiempo. Pero el niño ya quería que en el jardín se vieran los rosales. Y en su desesperación, fíjense, a veces podemos en nuestra desesperación actuar como este niño. Y fue y arrancó la guía del rosal. Y su mamá se dio cuenta, ya que había dañado la guía, ¿verdad? Pues ahora ya no iba a dar. La desesperación nos lleva a tomar decisiones antes de tiempo. Y si iba a dar, ¿verdad?, esa fe que tienes porque tu esposo venga al Señor, o esa fe porque tus hijos se acerquen a Dios, pues ya no dio por tu desesperación, ¿verdad? Y a veces así podemos vivir la vida, no esperando en Dios, sino nosotras actuando de una manera desesperada. Mujeres, ¿qué sucede cuando no esperamos en aprender a escuchar con atención una plática, una conversación con el esposo, con los hijos? También nos pasa eso, ¿no? Nos impacientamos o nos desesperamos. ¿Por qué no me dice rápido? Es que no te sabes explicar. No te entiendo. Pero en lugar de esperar a que termine de hablar para poder entender, ¿verdad?, ¿por qué me lo dijo y para qué me lo dijo? No, lo que pasa es que nos enojamos y hasta nos enfadamos. Decimos frases como estas: no te entiendo, dime rápido a dónde quieres llegar. Lo dices por mí y estamos a la defensiva, ¿sí o no? Eso habla de que hay un daño en nosotros, en nuestro corazón. Es decir, no hay una buena voluntad. ¿Se han dado cuenta de eso, mujeres? A veces no hay buena voluntad en ti. La buena voluntad, fíjense, Jesús nos las demostró. Dijo que Él tenía buena voluntad para con los hombres. ¿Y sabes qué significa eso? Buena voluntad se demuestra en saber escuchar a alguien, a los hijos. A veces los hijos van creciendo y no se saben explicar, ¿no? O no se saben dar a entender. Y entonces uno tiene que, ¿verdad?, aprender a escuchar con atención y tener buena voluntad, como lo tuvo nuestro Señor Jesucristo. Solo las que conocemos a Dios, ¿verdad?, podemos ser sensibles
a lo que Él nos pide y corregir. Necesitamos, mujeres, crecer en la fe en Dios. Necesitamos andar en esa obediencia. Necesitamos esperar en la promesa que Dios tiene para nosotros. Dice que con fe y paciencia, ¿qué? Se alcanzan las promesas, ¿verdad? ¿Cuántas tienen promesa de Dios a sus vidas? Amén, ¿verdad? Hay promesas de Dios a nuestra vida y con fe y paciencia vamos a alcanzar esas promesas de Dios. Vamos a orar dándole gracias a Dios por esas promesas. Y si tú ahorita estás recordando cuáles son esas promesas, vamos a entonces a poner en manos de Dios, ¿verdad? Esas promesas en nuestra vida. Padre, te damos gracias, Señor. Hoy sabemos, Señor, que para volvernos al orden es necesario la promesa que tú nos has dado. Y esa promesa es Cristo, es tu palabra, es su verdad, es sus principios. Y hoy hemos aprendido que la fe y la obediencia traerán bendición a nuestra vida. Ayúdanos, Señor. Conforta el corazón de mis hermanas en cada una de ellas. Tú sabes su necesidad. Tú sabes aquellas necesidades, Señor, en las áreas de sus vidas. Consuela y conforta a la que necesita ser consolada y confortada, Señor. Que tú seas, Señor, su descanso. Que tú seas, Señor, quien la motive, la desafíe a andar en fe y obediencia a tu palabra. Y que ponga los ojos en ti, Señor, en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, para que alcancemos esas promesas, Señor, que tienes. El que nuestros hijos un día te sirvan, te conozcan. El que nuestros padres, Señor, lleguen a tus pies. En que familiares, Señor, vengan al conocimiento de tu verdad. Señor, cada promesa que tú das en tu palabra, en cada área de nuestra vida, Señor, la creamos y oremos por ello. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Nos despedimos. Dios les bendiga la próxima semana.